mucha disposición a trabajar, no están dadas las condiciones para que fructifique el trabajo humano y para que el esfuerzo del trabajo humano se convierta en más arepa, en mejores condiciones de vida, en mejores circunstancias familiares. Bueno, Juan Miguel, ya en la línea telefónica está la economista Anabela Badí. Buenas tardes, Anabela. Hola, muy buenas tardes. Saludos a todos. Un saludo, Anabela. ¿Cómo te va? Bien, dentro de lo posible en la Venezuela en crisis. Bueno, Anabela, mira, estamos entrándole al tema de la situación salarial de nuestros trabajadores en Venezuela. Eso supone una primera aproximación para decir que Nicolás Maduro, de una manera irresponsable, otra vez aumentó el salario mínimo, pero es un aumento de salario mínimo irresponsable, digo, porque como enseñan ustedes los economistas, cuando se aumentan los salarios sin respaldo en producción, sencillamente se aumenta la inflación y se coloca sobre el peso de la familia venezolana un padecer, unas condiciones de vida que son verdaderamente lamentables. ¿Cuál es el ABC de este nuevo aumento de salario de Nicolás Maduro y en qué se traduce? Bueno, este nuevo aumento del salario mínimo se da nuevamente como respuesta a un ciclo electoral. Nuevamente es parte, si se quiere, de la piñata electoral. Es así. Siempre que nos estamos acercando a momentos electorales claves, pues el gobierno decide implementar ciertas políticas que no responden a eficiencia, por lo menos en este caso en temas salariales, sino más en temas populistas y clientelares. Yo creo que al día de hoy los venezolanos ya entienden que un aumento del salario mínimo y que se tiene que hacer de manera tan recurrente, pues no les va a mejorar la situación, sino que en realidad va a ser peor. Y en el caso de Venezuela, que ya entró en hiperinflación, es particularmente preocupante. Tú sabes que el año pasado veíamos como a los trabajadores, no es que les disgustaba que les aumentaran el salario, no, pero tampoco era un alivio, porque bueno, sabían que lo que tú acabas de decir, ¿no? Que ese aumento se iba a traducir en un incremento de los precios, y los precios incrementaban proporcionalmente mayor a lo que aumentaba el salario, ¿no? El incremento de los precios era mayor proporcionalmente a lo que era el ajuste salarial. Entonces, bueno, no es que los trabajadores querían que no se les pagara, pero tampoco lo consideraban un alivio porque sabían que al final no iba a repercutir tan positivamente en poder adquirir los bienes necesarios para la familia. Entonces, la cosa es, ahorita en esta crisis hiperinflacionaria, ¿cómo se puede, cuál va a ser el verdadero impacto de esto? ¿Se traduce en más inflación? ¿Ayuda a que la inflación no se coma tan rápido pues los bienes que pueden adquirir los trabajadores? ¿Cómo funciona al final el ajuste? Bueno, por lo general cuando se aumentaba el salario mínimo, se aumentaba los días previos al mes en que entraba en vigencia. Por ejemplo, si iba a entrar en vigencia el 1 de marzo, se anunciaba los últimos días del mes de febrero. Lo último que estamos viendo es que los anuncios se hacen al momento en que va a entrar en vigencia el salario mínimo. Y eso en algún sentido responde al hecho de que en el momento en que se anuncia el aumento del salario mínimo, los precios de manera automática suben. Entonces ahora incluso podemos ver algunos anuncios de salario mínimo que se dan, por ejemplo, en la segunda quincena del mes en que entra en vigencia. Eso lo vimos, por ejemplo, en agosto y septiembre del año pasado. Porque en el momento en que se hace ese anuncio, las personas, los dueños de empresa, de manera automática ajustan todos los precios. Ni siquiera han pagado el primer aumento de salario, pero ya saben que lo van a tener que hacer. Y sobre todo en una economía tan hiperinflacionaria y una economía con tanta escasez, pues bien, los comerciantes y productores tienen que adelantarse, porque de lo contrario su actividad no va a ser sostenible. Ahora, Anabela, el fenómeno de la hiperinflación se padece diariamente. Yo creo que la expresión "el costo de la vida sube otra vez" de Juan Luis Guerra es algo que los venezolanos tenemos en boca a boca, día a día. Pero también es verdad que los economistas refieren la hiperinflación como un estadio superior de enfermedad de las economías, pero también hacen una relación entre la hiperinflación y el cambio político. En la Asamblea Nacional veíamos, referido por los diputados de la Comisión de Finanzas, su presidente Rafael Guzmán, José Guerra, el diputado Ángel Alvarado,
que Venezuela ha entrado a formar parte de los pocos países que en la historia de la humanidad ha sufrido crisis hiperinflacionarias, pero que eso también abre o hace mella en los regímenes de corte totalitario, en los regímenes que los propician. Son dos cosas entonces que te preguntamos para que nos respondas con mucha sencillez. ¿En qué consiste la hiperinflación como enfermedad económica? Y luego, ¿por qué se hace esa relación entre hiperinflación y cambio político, como si los regímenes que propician la hiperinflación no pudiesen soportar esa hiperinflación y necesariamente se propicia el cambio? Bueno, en el caso de la hiperinflación como enfermedad, lo que hay que entender es que los precios en sí mismos son señales del mercado. Los precios, además de indicarme lo que yo tengo que pagar por un bien o un servicio, también me da señales como, por ejemplo, de indicar de si un producto es de calidad o no, me puede indicar si un producto es muy demandado o no. En el momento en que entramos en situaciones como las venezolanas, que tienen muchos controles de precios y además estamos en atravesando una hiperinflación, se pierden esas señales de precio. Entonces no es nada más un problema de que estoy pagando mucho más por todos los bienes y servicios y que incluso los bienes y servicios están escaseando, sino que además se pierden esas señales de mercado y hace que la actividad económica regular sea increíblemente difícil. Es increíblemente difícil para las empresas, incluso para el gobierno central se complica porque hay dificultades para prever gastos públicos que son muy grandes, pero también para los hogares, porque los hogares también tienen un presupuesto interno y se hace muy difícil saber mes a mes cuánto voy a poder gastar o si tengo una emergencia o un imprevisto, si voy a tener los recursos para cubrir eso o no. En el caso del cambio tema político, sí, en el caso del cambio político, la relación entre hiperinflación y cambio político. Las hiperinflaciones pudiéramos separarlos en grandes rasgos en dos grupos. Un primer grupo es la hiperinflación que estuvo asociada en alguna medida a revoluciones armadas o guerras mundiales, por ejemplo. En esas circunstancias particulares, la responsabilidad de la hiperinflación se relacionaba o estaba atada a precisamente esos enfrentamientos armados. Entonces, por supuesto, una vez que terminan las guerras o las batallas, etcétera, pues los gobiernos que están en mando pueden implementar políticas y pueden tratar de resolver esa situación. Es decir, la responsabilidad no necesariamente se le asigna a las personas o a los regímenes que están en el gobierno. Claro. Pero hay otro grupo, si se quiere, que son hiperinflaciones que no se dan en contextos de revolución armada o de guerra, como fue el caso, por ejemplo, de los casos de hiperinflación de finales de los 80 en América Latina. Curiosamente, por ejemplo, en los casos de Argentina o Bolivia, estas situaciones o estos contextos de hiperinflación se dieron cercanos a unas elecciones. Y cuando eso ocurre, eso permite que la oposición al gobierno pueda presentar unos planes de reforma económica y que se lleven al electorado y que sean las personas las que precisamente voten en contra de un gobierno que genere una hiperinflación y a favor de un plan de reformas económicas que permita resolver esa hiperinflación. Pero precisamente esas salidas de gobierno en gran medida estuvieron atadas a procesos electorales. Es decir, no necesariamente esos cambios de gobierno tienen que ser violentos o tienen que hacerse al margen de la Constitución, sino que se pudieran dar cambios políticos en los que la hiperinflación demuestran la incapacidad de implementar políticas públicas de un gobierno y la oposición puede demostrar que tiene en sus manos las herramientas para precisamente resolver ese problema y llegar al gobierno a través del voto y mejorar la situación. Bueno, a esta hora te damos las gracias, Anabela, por tu interesante intervención acá en el programa y bueno, seguiremos hablando en los próximos espacios para seguirle midiendo, teniendo el pulso a cómo va pues la crisis económica en el país, ¿no? Antes de mandar al corte, tenemos que decir que hubo un apagón a esta hora, hace unos minutos acá en Caracas, y la Candelaria, el Rosal, la Castellana, las Mercedes, el Paraíso y San Martín fueron afectados. Entonces ya es la 1:17 y vamos al corte y volvemos con el diputado Julio Borges en breve.
Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Central Madeirense, orgullosos de cumplir un año más. Nuestro país nos ha dado un suelo fértil y el fruto maravilloso de su gente nos recuerda que ser venezolano se lleva en el corazón. Central Madeirense, 68 años, sembrando el presente con vista al futuro. El Hotel Muévete por Vargas te da la oportunidad de descansar antes o al regresar de tu viaje en sus cómodas, modernas y pulcras habitaciones. En ella tienes wifi e internet para ultimar los detalles de tu viaje de turismo o negocio. TV con más de 150 canales, un pequeño restaurante para deleitar tu paladar y excelente servicio de taxi. Hotel Muévete por Vargas en la Avenida del Ejército de Catialamar, calle 3 entre calle 5. Reserva por reservaciones.muevetexvargas@gmail.com e infórmate por el teléfono 0212-351-0303. Hotel Muévete por Vargas, el placer que tú mereces. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, ya es la 1:19, diputado Mateus. Estamos tratando de hacer contacto con el diputado Julio Borges para poder analizar varios temas, tanto del ámbito internacional como de la política nacional acá, ¿no? Vemos que están llegando los presidentes a la cumbre del ALBA TCP, pero también a rendirle homenaje al presidente Chávez, ¿no? Pero yo diría que más que los presidentes son los compinches cómplices de Nicolás Maduro. Sí. Es decir, no vamos a ver aquí en este momento en Venezuela jefes de estados del mundo libre, sino cómplices que lo que hacen es hacerle el juego, el coro a Nicolás Maduro, pero eso no va a obstar para seguir diciendo que Nicolás Maduro está solo, está arrinconado y que el mundo quiere elecciones libres en Venezuela y no el garabato que está planteado. Así es, han llegado... Fíjate a quiénes vemos, descríbenos a quiénes estamos viendo. Bueno, ahorita está el presidente Daniel Ortega de Nicaragua, siendo recibido por el presidente Maduro. También llegó Raúl Castro de Cuba, también está Evo Morales, lo que tú dices, los amigos de siempre. Pero, Juan Miguel, ¿sabes? Bueno, vamos a aprovechar cuando el diputado Borges lo tengamos en la línea, porque el canciller de Bolivia, y también el de Nicaragua, pero sobre todo el de Bolivia, estuvo muy de acuerdo con el documento que realizaron en República Dominicana en las primeras reuniones del 1 y 2 de diciembre. Ese documento que lideró el canciller de México y el de Chile, Videgaray, y el canciller de Chile, Muñoz, y de México, Videgaray, pero también estaba el canciller de Bolivia y el canciller de Nicaragua. Ese documento se firmó, fue unánime la firma, la aceptación. Y en ese documento quedaban plasmadas las condiciones y las garantías necesarias para hacer una elección justa, libre, aquí en el país, ¿no? Entonces, bueno, creo que es interesante analizar, pues, ahora la visita de los presidentes con lo que fue la postura de los cancilleres en ese momento, ¿no? Yo creo que Nicolás Maduro está desesperado por obtener por cualquier fuente alguna apariencia de legitimidad. Quiere apariencia de legitimidad electoral, quiere apariencia de legitimidad internacional, y en ese caso se hace traer a unos cuantos jefes de Estado, pero repito, eso no cambia el parecer del mundo libre respecto de la situación venezolana. Y una cosa curiosa a propósito de la visita de Daniel Ortega, que está en este momento está en pantalla en Venezolana de Televisión, es que ese guión de exterminio de la oposición, de persecución a la oposición, de construcción de oposición a la medida, es un guión que en buena medida, valga la redundancia, procede de allí, procede de Nicaragua, procede de Ortega, y por eso es que el país tiene que estar atento, porque pareciera que cada vez que Nicolás Maduro se junta
con Raúl Castro y con Daniel Ortega, pues surgen más situaciones que violentan los derechos de los venezolanos y que parecieran atornillar la autocracia o permitir que se atornille la autocracia aquí entre nosotros. Pero una cosa que quería comentarte, Alejandro, y quería comentar porque creo que se nos quedó en el tintero en el espacio anterior, es la relación que existe entre esa irresponsabilidad de Nicolás Maduro de decretar un aumento del salario mínimo y cómo se van vulnerando las condiciones en las cuales sea posible la iniciativa de empresa, la libertad económica. Y en realidad, con cada decreto de aumento de salario mínimo, Nicolás Maduro borra de un plumazo algunas empresas en Venezuela. Y ocurre allí una paradoja, una suerte de contradicción, porque supuestamente en nombre de los derechos de los trabajadores se aumenta malamente el salario mínimo, pero, lo que termina ocurriendo es que se destruyen las empresas y sin empresariado no hay condiciones para el trabajo digno, para el trabajo que debe ser cuidado en nuestro país. A mí me gusta mucho, y creo que es algo que hay que recordar, cómo se regula y cómo se protege constitucionalmente el trabajo en Venezuela. Nuestra Constitución recoge la protección del trabajo como un hecho social. Se protege el trabajo, se protege la vinculación del trabajo humano con la vida familiar y por lo tanto se tiene que proteger el salario y el salario tiene que ser un salario de calidad, es decir, el trabajador tiene derecho por su dignidad de trabajador y por lo sustancial y lo neurálgico que es el salario humano, tiene derecho a que el salario sea de calidad. Sorprende cómo, aunque Nicolás Maduro aumente indiscriminadamente el salario mínimo, pues seguimos teniendo uno de los peores salarios mínimos del mundo. Y eso no solo es que tenemos un salario mínimo deleznable, un salario mínimo que se vuelve sal y agua, sino que es una combinación devastadora, demoledora para cualquier familia. Tenemos los peores salarios con la moneda de peor calidad. Es decir, el bolívar no vale nada, pero es que además el salario en bolívar no rinde, es un salario muy escueto. Ese es el dilema en el cual están nuestros trabajadores. Por eso es que surgen las contradicciones y eso lo vamos a comentar ahora con el diputado Julio Borges de una supuesta revolución proletaria, una supuesta revolución que tendría que poner en mucho a los trabajadores, pero no los pone en mucho, no los tiene en mucho, no respeta sus derechos. Y duele mucho como esto que se lee aquí en el diario El Nacional, en este trabajo de Carlos Seijas Meneses, que ya lo refería antes, pues se le dice: el trabajador venezolano está atrapado en una miseria desesperante cuyo primer rostro se llama hambre y el segundo desempleo. Y eso es terrible. Es una especie de trampa inhumana. Son palabras de Carlos Navarro, que es presidente de los trabajadores Alianza Sindical, de la Central de Trabajadores Alianza Sindical Independiente. Eso, por supuesto, es una falta de calidad del trabajo, del salario, que se manifiesta en todos los ámbitos, en el sector salud, en el sector educación, en la administración pública. Hay un ausentismo laboral terrible, aproximadamente 40% en la administración pública, en todas las dependencias estatales. Y el responsable de eso es Nicolás Maduro con su modelo. ¿Cómo lo ves, Alejandro? Pues completamente de acuerdo contigo, Juan Miguel. Habíamos visto hace minutos un gráfico donde se veían los 21 aumentos de salario que ha decretado Maduro durante el periodo de Nicolás Maduro al frente de la presidencia de Venezuela. Pero ahora, increíble, 21 aumentos de salario y Venezuela más bien está sumergido en la pobreza, en la crisis de pobreza más grande de los últimos tiempos, ¿no? Ha habido 21 aumentos de salario y no le llegamos a Haití. Exacto. Por ejemplo, el salario mínimo en Haití es de $237 mensuales. Aquí en Venezuela estamos por el orden formalmente de los $2. Es decir, que en Haití nos sobrepasan 115 veces. Haití, no estoy hablando de algún país del primer mundo,
no estoy hablando de algún país en vía de desarrollo. Significa que aquello que siempre había sido, aquellos países que siempre habían sido considerados como países pobres en la región, en el continente, hoy superan a Venezuela 100 veces, 115 veces respecto de la calidad del salario mínimo. Luego de la mayor bonanza petrolera que aquí hayamos tenido. Ya tenemos en la línea telefónica al diputado Julio Borges. Buenas tardes, diputado. Hola Alejandro, ¿cómo te va? Juan Miguel, buenas tardes. Un saludo, Julio. Julio, gracias. Estamos, qué bueno que te incorporas en este momento, porque sé que es un tema que para ti es muy sensible, estás muy sensibilizado, te gusta mucho y nos duele mucho, que es el tema de la calidad del trabajo y de la calidad del salario de los trabajadores. Hay una frase que a mí siempre me ha llamado la atención, porque Juan Pablo II, cuando analiza las causas de la caída del comunismo, de la caída del muro de Berlín, dice que la primera causa fue la violación de los derechos de los trabajadores. Es decir, que una supuesta revolución proletaria se alienara, dejara de ser lo que suponía ser y comenzaba a violar los derechos de los trabajadores. Y vemos hoy en un trabajo, Julio, en el Nacional extraordinario, que titula así, dice: el dilema del empleado es ir a trabajar o ir a comer. Comer, sí. ¿Cómo lo ves? Bueno, es increíble porque, como bien tú dices, Juan Miguel, Nicolás Maduro se llena la boca llamándose a sí mismo el presidente obrero, y si ha habido en Venezuela un proceso de verdadera destrucción del trabajo en Venezuela, la calidad del trabajo y la dignidad del trabajador ha sido bajo el gobierno de Nicolás Maduro. Y el gobierno increíblemente anuncia como un gran éxito el hecho de que están a cada rato aumentando el salario mínimo, y eso se ha convertido en la peor noticia para el padre o la madre de la familia en Venezuela, porque sabe que cada aumento de salario implica nada más y nada menos que una multiplicación de la inflación, y no que vaya a aumentar la posibilidad de que la familia venezolana tenga más capacidad de compra de comida, de ropa, de medicina o de calidad de vida para su familia. Y al final es un sistema que está montado en la destrucción del trabajo, para volver a los venezolanos absolutamente dependientes y absolutamente esclavos de lo que es las migajas que le pueda dar el gobierno con los CLAP o con las misiones o con el carnet de la patria y las transferencias que se hacen. Y eso, como tú bien dices, Juan, y es un tema que tenemos que verlo para estudiar cómo la historia se repite en los diferentes países, es exactamente así. Cuando en la Europa Oriental todo el movimiento de los obreros de Polonia, de Solidaridad, estaban trabajando y luchando por mejoras salariales, pusieron al gobierno de rodillas, y hubo un momento muy interesante en el cual la fuerza de los trabajadores fue tan grande que obligaron a que el gobierno se sentara a negociar con ellos mejoras sindicales, y en un momento bien interesante Walesa tuvo un destello de creatividad y de ingenio muy grande, porque el gobierno polaco le dio a los trabajadores de los astilleros donde trabajaba Walesa las reivindicaciones que él pedía, y en un momento dado Walesa dice: yo no voy a firmar ese contrato si esas condiciones son para todos los trabajadores de Polonia, o es para todos o es para ninguno. Claro. Y eso fue una verdadera revolución, donde los trabajadores se unieron con muchísima más fuerza para pelear contra el gobierno comunista en Polonia, y fue uno de los factores clave para que hubiera un cambio de gobierno en Polonia. Y al final Walesa firma los derechos de los trabajadores con una pluma gigante que tenía la cara de Juan Pablo II, por cierto. Pero sí, es un momento en el cual nosotros tenemos que vernos retratados y llamar a que todos los trabajadores organizados en todos los frentes, en todos los gremios, tengan en este momento la fuerza. Sé que hay mucho miedo de luchar por esas reivindicaciones sociales, y creo que este esfuerzo que se está haciendo por parte de todos nosotros, de lanzar un frente amplio, es una gran oportunidad para que los trabajadores no se sientan solos, sino que es una lucha de todo el país organizado por todos los derechos de todos los venezolanos. Paradójicamente, diputado Borges, el presidente Maduro, cuando estaba el tema de las elecciones conjuntas, que si se iban a hacer, que si no, él dijo que bueno, que le parecía buena idea, porque así salíamos de las elecciones por los próximos 3 años, que no hubiese en el país más elecciones en los próximos 3 años, y él dedicarse a trabajar
por la economía, ¿no? ¿Cuántas veces ha dicho el presidente Maduro que va ahora sí a dedicarse a trabajar por el tema, por la economía y para rectificar el problema económico, ¿no? Bueno, y al final lo que se promete como cambios económicos, estemos claros, que son medidas que van a ser mucho más duras de las que tiene ahorita el venezolano sobre sus espaldas. Me refiero a que el gobierno sabe que va a tener que hacer una cantidad de cosas que no ha hecho por desorden, por corrupción, y quien va a pagar los platos rotos, lamentablemente va a ser nuestro pueblo. Porque lo lógico sería, en términos de lo que podría ser una reforma social y económica, es que el gobierno pudiera hacer cosas como, por ejemplo, si quisieran sincerar el precio del dólar o sincerar los precios de los servicios, pero tener una alcancía con la cual tú puedas darle a la clase media y a los más pobres una ayuda para soportar esos cambios. Y tal y como están las cosas en Venezuela, lamentablemente los venezolanos van a tener que pagar esas cuentas con unos aumentos muy duros, pero sin ningún tipo de compensación social. Entonces yo creo que el gobierno lamentablemente lo que está es metido en una especie de autopista donde lo que está haciendo es daño y más daño a la familia venezolana, que le está destruyendo, a la calidad de vida de la gente, y lo que ha hecho es agravar los problemas, porque todo esto tiene una expresión muy clara, un termómetro muy claro para saber el daño que se está viviendo, que es el tema de la hiperinflación, que se ha convertido en una especie de bomba atómica destructora de la dignidad y destructora de la calidad de vida de los venezolanos. Ahorita en este momento, diputado Borges, vemos al presidente Maduro justamente recibiendo al presidente de Bolivia, Evo Morales. Entonces quería que para el próximo corte pudiéramos abordar, para el próximo negro, pudiéramos abordar el tema internacional, sobre todo por la actuación del Frente Amplio. Y hace unos minutos le comentaba al diputado Mateus que el canciller de Bolivia firmó el documento que se hizo el 1 y 2 de diciembre en el marco de las reuniones de diálogo en República Dominicana, ¿no? Paradójicamente él estuvo de acuerdo con lo que estaba en ese documento, que no era otra cosa que una serie de garantías para que en Venezuela pudiera haber unas elecciones justas, balanceadas, equilibradas. Pero bueno, creo que nos puede hablar un poco de todo esto en el próximo negro. Bueno, esa anécdota que tú cuentas es muy interesante porque Evo Morales va a Venezuela a defender las elecciones, pero lo hablamos ahora, pero el canciller boliviano defendió todas las peticiones que hacía la oposición para tener elecciones libres en Venezuela. Eso demuestra algo muy claro, que es que al final había una voluntad muy clara de los países de que existiese una salida equilibrada, democrática, justa, transparente, y hoy simplemente le vienen a hacer el coro a Maduro por pragmatismo político o por agenda de acuerdos que tienen ellos de sus intereses, pero no por el pueblo venezolano. Bueno, muchísimas gracias, Julio. Vamos al corte y ya regresamos para tratar todos estos temas de aspectos internacionales. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. En Cauchera Fran Luis tienes neumáticos nacionales e importados en todas las medidas, pero también montura, alineación, balanceo, amortiguadores, rines, frenos, mecánica ligera, todo con tecnología de punta. Bajando por la avenida Baral, al final, después de la estación de servicios y al lado del banco, teléfono 0412-815-6712. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Ya estamos de vuelta en su programa Contigo con el diputado Julio Borges, con su servidor, el diputado Mateus y Alejandro Hernández. Julio, te tenemos ahí en línea y te decía Alejandro que estamos viendo en BTV una suerte de fiesta que monta Nicolás Maduro, una supuesta cumbre del ALBA, y vienen sus amigos, vienen sus cómplices. Hemos visto desfilar a Daniel Ortega, a Evo Morales, Raúl Castro no lo he visto, pero está anunciado. Una de las, en los papeles doctrinales de Primero Justicia, Julio, se lee que a nosotros nos inspira
en nuestra acción internacional dos principios: la solidaridad internacional y la búsqueda del bien común universal. Y esto que estamos viendo ahorita no pareciera que es solidaridad internacional, que venga Raúl Castro aquí a burlarse de Venezuela, que venga Daniel Ortega a burlarse de los venezolanos. No pareciera que es solidaridad internacional, búsqueda del bien común universal, sino una suerte de procurarle a Nicolás Maduro apariencia de legitimidad. Está apareciendo Raúl Castro en este momento allí en Miraflores, pero el mundo entero sabe, y Venezuela sabe, que aunque Nicolás Maduro traiga a sus compinches, son dictadores del mundo y vienen a apoyar a una dictadura. ¿Qué se está pensando en el mundo en este momento, con independencia de estas simulaciones que tiene Maduro respecto de la posición de Nicolás Maduro y del régimen? Mira, yo creo que hay una noticia o una información o una convicción, Juan Miguel, que tiene que llenarnos de mucha fuerza a los venezolanos, y es que hay una decisión muy clara, muy firme, de mucha convicción, que es que las democracias del mundo, en América Latina, en Europa, en América en general, no están dispuestas a tolerar que Venezuela se convierta en una segunda Cuba, y que esa Venezuela, que es la segunda Cuba, además tenga todo el dinero del petróleo, del oro, del gas y de toda la riqueza venezolana puesta al servicio no de nuestro pueblo, sino puesta al servicio de proyectos para destruir o desestabilizar a otros países. Eso se ha vivido desde hace mucho tiempo, pero se ha acelerado en los últimos tiempos también. Venezuela, con el dinero de los venezolanos, se metió, por ejemplo, en el problema de la separación de Cataluña de España. Venezuela se ha metido en problemas regionales fronterizos con grupos como el ELN. Venezuela se ha metido a financiar candidatos en Centroamérica, en América del Sur. Venezuela se ha metido a financiar y ayudar a candidatos en países como Italia o como Francia. De manera que hay una decisión muy clara, irreversible diría yo, de no tolerar y de no hacer posible que Venezuela se convierta en una segunda Cuba, con todas las riquezas venezolanas puestas al servicio de sistemas absolutamente totalitarios y absolutamente desconocedores de la libertad y la dignidad de la gente, como es el caso cubano. De manera que cuando vemos hoy esa reunión del ALBA, y era interesante lo que planteaba Alejandro antes, como en las reuniones que tuvimos de negociación en Dominicana, más bien el canciller de Nicaragua y el canciller de Bolivia apoyaron siempre las propuestas de tener un CNE equilibrado, de tener garantías electorales, de tener una misión de observación internacional seria, de tener todas las garantías para que pudiéramos ir a elecciones, y por eso ves ahora que se prestan estos presidentes para ir, porque al final simplemente le están haciendo de vuelta un favor a Maduro por todo lo que es su agenda pragmática de las cosas que le han tenido que regalar Venezuela a estos países. Pero lo importante es eso, Juan Miguel. Desde afuera hay una determinación muy clara que Venezuela no puede ser tolerada en transformarse en una especie de segunda Cuba, con toda la riqueza venezolana puesta al servicio de unos países que quieren simplemente desestabilizar y destruir las democracias en buena parte del mundo. ¿Cómo se materializa eso? Bueno, con mucha presión democrática que tiene que venir dentro de Venezuela, con la iniciativa, por ejemplo, del Frente, que es el país entero organizado, y también la presión democrática que viene de afuera de Venezuela hasta dentro de nuestro país, para seguir presionando a que se tengan que dar los cambios y lograr que Venezuela tenga su solución en unas elecciones verdaderamente libres. En este sentido, le pregunto, diputado, por las próximas acciones del Frente Internacional, porque vimos el fin de semana noticias sobre que será recibido por el nuevo presidente de Chile en su toma de posesión, y que también posiblemente vaya a ser recibido por el presidente argentino, Mauricio Macri. Entonces quería preguntarle cuáles van a ser esas próximas acciones que usted va a coordinar. Bueno, en el Frente Amplio Internacional, lo que estamos tratando ahorita es de alinear, articular, poner de acuerdo a todos los países de la región que se han agrupado en el famoso Grupo de Lima, que tiene más de una docena de países que están allí y que están tratando de pensar, de ver cómo lograr
poner más presión sobre Venezuela para el cambio democrático. En todos estos procesos de cambio de dictadura a democracia, el papel que juega en los últimos capítulos de cambio la comunidad internacional es fundamental. Es la que termina de cerrar el círculo, de poner esa presión democrática para que haya cambio en los distintos países que han sufrido estos procesos. Así fue en Chile, así fue en Argentina, en Perú, así fue en los procesos en el Perú también, en Centroamérica. Entonces, vamos a tener en los próximos días reuniones con el presidente nuevo de Chile, Sebastián Piñera, con México, con el presidente de Perú, con el presidente de Argentina, y la idea es que nosotros estamos llevando el mensaje de lucha de los venezolanos y la petición muy concreta, no ya de palabras, sino de acciones que puedan materializarse para incrementar la presión democrática del mundo dentro de Venezuela y la responsabilidad de las distintas instituciones en este momento. Me refiero a de quienes tienen poder en el país, quienes son magistrados, quienes son miembros de nuestra Fuerza Armada, quienes son fiscales. Este es un momento definitorio donde todo el mundo tiene que dar un paso hacia la democracia en Venezuela y hasta devolverle al país su libertad. Y es fundamental. Estamos, yo creo, en semanas o meses críticos en los cuales se va a definir por mucho tiempo el futuro del país, y mi visión es de una total posibilidad de que toda esta fuerza de nuestro pueblo y toda esta fuerza internacional se unan para lograr que haya un desenlace democrático en Venezuela. Esta semana, Julio, del fin de semana, y hoy también lo he recogido, hay como una suerte de reconocimiento en la opinión pública y en los venezolanos de a pie sobre el trabajo que ha hecho la Unidad Democrática y sus partidos políticos y cómo nos hemos mantenido firmes frente al simulacro electoral de Nicolás Maduro. Y varias personas me han dicho que se ve una coherencia especial, una coherencia por cómo nos plantamos ante la mesa de negociación para no firmar en unas condiciones adversas al pueblo de Venezuela. Después, primero Justicia diciendo que no íbamos a ir a elecciones, Voluntad Popular, Acción Democrática, la Unidad diciendo que no íbamos a ir a elecciones, la ratificación de que aunque Henry Falcón se inscriba, no es candidato unitario, no es candidato opositor, no es parte ya de la Unidad, y se ve una firmeza en la dirigencia opositora respecto de los principios, de los valores, que se une a la esperanza internacional, pero sobre todo nos está volviendo a hacer creer en la política. Y te lo quería transmitir porque creo que eso, en el clima de la antipolítica, que comience a tenerse un destello de esperanza, de renovada fe en los partidos, en los políticos, en la política, es algo muy bueno y necesario para la solución de la crisis y para dejar esto en el pasado. Yo lo noto igual, Juan Miguel. Yo noto que nuestro país, nuestros ciudadanos estaban muy desmoralizados y había como una sensación que el proceso que se estaba dando de negociación dominicana iba a ser así como la estocada final de claudicar, de entregarse al gobierno, y creo que el hecho de habernos plantado firmes y de no haber firmado ningún tipo de proyecto de acuerdo y de negociación mediocre fue algo importante porque le movió la película completa al gobierno. El gobierno juraba que con toda la presión que nos metieron, tanto los mediadores como el propio gobierno, nos iban a someter para firmar ese acuerdo que hubiera sido prácticamente entregar a Venezuela, porque significaba legitimar las elecciones de mayo, legitimar la constituyente y legitimar todo el proceso de arbitrariedades que ha hecho el gobierno. Cuando nos trancamos y dijimos no vamos a firmar, a ellos les causó un terremoto que les movió la película entera. Creo que el país se moralizó en un sentido de seguir entendiendo que hay que luchar y que no nos íbamos a entregar, y luego el tema de no convalidar la inscripción electoral ha sido también algo que ha moralizado a la gente. Si nosotros eso ahorita lo somos capaces de hacerlo concreto a través de este frente amplio, donde toda la sociedad esté en partidos políticos o no esté en partidos políticos, se una de manera muy venezolana, muy entregada al país, y podamos multiplicar esto en las regiones y podamos tener eventos donde llamemos a la gente a movilizarse de manera pacífica, pero con una gran fuerza y una gran energía por el cambio en el país, y le sumamos toda la lucha que se está haciendo a través no solo de los venezolanos que están fuera del país,
sino también de los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales, las agrupaciones de partidos políticos internacionales. Creo que se está creando un verdadero momento, un verdadero clímax muy importante, y creo que tenemos que entender algo que es difícil a veces de sentir, pero es así. Maduro pareciera todopoderoso y no lo es. Maduro al final es un tipo que está acorralado, aislado del mundo, sin popularidad, ha quebrado el país y lo único que le queda es la fuerza bruta, por eso parece poderoso, pero no hay nada más ilegítimo y no hay nada más débil que un gobierno que tiene que hacer uso de la fuerza bruta para mantenerse en pie. Los fuertes somos nosotros, los fuertes somos el pueblo venezolano que nos acompaña el mundo entero, los fuertes somos nosotros que nos acompaña la convicción, la mística de no entregar nuestra libertad, y créanme que si nosotros seguimos trabajando organizadamente en todos los rincones del mundo, en todos los rincones de Venezuela, más temprano que tarde vamos a lograr que en Venezuela se produzcan esos cambios. ¿Cómo se darán? Es difícil saberlo, pero a veces estos procesos son así, por donde uno menos piensa, salta la liebre, como dicen. En un momento dado, el ladrillo más pequeño lo quitas y tumba el edificio entero. De manera que son procesos en los cuales hay que seguir luchando, porque son procesos donde un gobierno está tan frágil que cualquier cosa que menos imaginaba produce y desencadena todo un proceso de cambio. Hay una cita de don Patricio Aylwin que él señala su corazón respecto de la transición en Chile, y él dice: nuestra transición no fue soñada, fue como la pudimos, o sea, no fue heroica, fue como la pudimos. Y yo creo que eso es un realismo importante para los venezolanos, pues porque no podemos prever cómo va a ser el desenlace concreto, pero sí podemos prever que el bien siempre triunfa sobre el mal, y eso es algo que debe insuflarse en cada corazón venezolano, creo yo, Julio. Sí, que ahí es importante porque siempre es difícil tener el espíritu en alto cuando las situaciones son tan duras, no solo en lo político, porque nosotros obviamente hablamos mucho de lo político, sino también, por supuesto, en el tema social, en lo que significa el sobrevivir en Venezuela hoy para todos los venezolanos, sean profesionales, obreros, estudiantes, y a veces es muy difícil que en un contexto tan brutal, tan salvaje, insuflarle a la gente, transmitirle a la gente la esperanza, que no es fantasía, sino es la realidad, que nosotros ahorita tenemos la fuerza, la convicción para que las cosas cambien. Pero estos procesos, lo ha demostrado la historia, son así, y creo que el hecho, como tú bien apuntabas, Juan, que la gente se esté reconciliando con las decisiones que hemos tomado en la política para no convalidar las arbitrariedades y el fraude que ha pretendido Maduro, nos da mucha fuerza. Es importante que la gente sepa que todo ese esfuerzo que hizo el gobierno por tratar de dar pedacitos de garantía microscópicas, unas miguitas de garantía, diciendo yo cambio la fecha de elección, después ofrecieron algunos detalles de darnos algunos derechos, y el hecho de que nos hayamos mantenido firmes fue muy importante, pero muestra el desespero que ellos tienen, porque ellos saben que estas elecciones que quieren montar son un parapeto que nadie en el mundo las va a reconocer, sino que por el contrario van a originar una cantidad de acciones y de medidas de presión democrática contra el gobierno Maduro que yo pienso que pudieran ser absolutamente decisivas y hasta finales con respecto a lo que significa un gobierno que se ha robado la democracia y la Constitución para nuestro pueblo. Bueno, muchas gracias, diputado. Vemos que está ya prácticamente instalada la primera reunión de la cumbre, y ciertamente no se aprecia allí a ningún representante de una democracia robusta. Sí, así es. Diputado, muchas gracias. Nos vemos, pues nos escuchamos el lunes que viene. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bueno, amigos, vamos a hacer el último corte del programa y ya regresamos con una entrevista con el diputado Rafael Guzmán. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Para
Para disfrutar de un exquisito cochino asado o frito en un lugar limpio y agradable, no tienes que salir de Caracas. Ahora en Las Mercedes cuentas con Mi Cochinito Favorito, donde disfrutarás de una comida sana y sabrosa acompañada de tu bebida favorita. En la calle Nueva York, Las Mercedes, Mi Cochinito Favorito, carnoso, jugoso y sabroso. Winston Churchill, notable estadista y primer ministro británico durante la Segunda Guerra Mundial. Victoria a todo coste. Victoria a pesar del terror. Victoria aunque el camino sea largo y duro. Porque sin victoria no hay supervivencia. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Y a la 1:53, diputado Mateus, le damos la bienvenida al presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, el diputado Rafael Guzmán. ¿Cómo está, diputado? Juan Miguel, un placer. Muchas gracias. Diputado Guzmán, bienvenido al programa Contigo. Una cuestión sobre la cual necesitamos claridad los venezolanos es precisamente sobre el petro. Hay un intento por parte de Nicolás Maduro de tener un nuevo respiro financiero. Se inventa esta cuestión ahora de una criptomoneda. El día de mañana la Asamblea Nacional va a debatir sobre la implementación del petro, pero quizás tú, como presidente de la Comisión de Finanzas, nos puedes decir de qué se trata, en dónde está la caída, en dónde está la farsa y qué significa eso para la economía venezolana. Sí, bueno, primero hay que entender qué es lo que quieren ellos, ¿no? Como tú bien lo dices, el gobierno está pretendiendo hacerse de efectivo, de liquidez monetaria, en este caso a través del petro. Ellos creen que, recordemos que en años anteriores ellos trataron de hacer emisiones de deuda, por supuesto de manera infructuosa, porque pretenden no seguir los procedimientos establecidos en la Constitución, obviar el control ciudadano que es a través de la Asamblea Nacional, que está allí para controlar precisamente qué se hace con los recursos de todos los venezolanos. Ellos, el presupuesto del año 2016, para el 2017 lo aprobaron a través del Tribunal Supremo, y el del 2018 a través de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta constituyente espuria. Entonces, pretenden hacer emisiones por allí, y por supuesto los mercados internacionales le dijeron: no señor, nosotros no vamos a invertir ningún bolívar en un país que no se sabe qué es lo que va a hacer y cuál es el modelo económico que hoy por hoy es un modelo no económico sino de dominación. Entonces, ¿qué quieren hacer ellos con este petro? Bueno, más allá de embaucar a unos cuantos, yo creemos muy seriamente que es legitimar capitales de dudosa preferencia, porque esto no se trata de una moneda, y hay que decirlo clarito. Primero, aquí se pretende hacer una emisión de una moneda respaldada con recursos naturales de la República, nuestras reservas petroleras, violando el artículo 12 de la Constitución. Pretenden hacer una emisión de una moneda violentando la Constitución en su artículo 318, donde establece claramente que la única moneda de curso legal es el bolívar. Y además pretenden violentar la Constitución asumiendo competencias del Banco Central de la República Bolivariana de Venezuela, quien tiene el monopolio de la política monetaria, es decir, aquí moneda que se quiere emitir la emite es el Banco Central. Entonces, salen y hacen esta emisión donde supuestamente hicieron una preventa, donde obtuvieron más de 700 millones de dólares, donde nadie sabe para dónde van esos 700 millones de dólares. Van a un fondo que obviamente sabemos que es ese fondo bicentenario, que no es auditable, que es un nido de corrupción, y por supuesto eso fue un fracaso, nadie supo. Ahí lo vimos, Juan Miguel, eso fue la semana pasada, el miércoles de la octavita de carnaval, como dicen por ahí,
donde supuestamente vinieron jeques del Medio Oriente y nosotros no vimos a nadie. Ahora, Rafael Guzmán, diputado, presidente de la Comisión de Finanzas, en 40 segundos, ¿qué ha hecho o dicho ya la Asamblea Nacional y qué se piensa hacer mañana en la sesión ordinaria respecto al petro? La Asamblea Nacional ya se pronunció en contra de la emisión cuando se hizo el anuncio de la emisión de la criptomoneda. Ya ahora que salió las condiciones de venta o el libro blanco o white paper, que son las normas con las cuales se va a regular este petro y la preventa que se hizo, mañana vamos a presentar un acuerdo a la Asamblea Nacional donde rechazamos y reconocemos la nulidad de esa preventa. Recordamos perfectamente, vamos a recordar cuáles son la base legal, por supuesto, que se está violentando: la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Ley del Banco Central, Ley de Administración Financiera, y por supuesto la amenaza que está haciendo el gobierno, porque aquí es muy importante. Ante la poca demanda, el gobierno trata de forzar la demanda de esta moneda. ¿Y cómo pretende forzar la demanda de esta moneda? Bueno, obligando a prestadores de servicio a comprar el petro, obligando a las cajas de ahorro, y esto es muy importante denunciarlo, porque las cajas de ahorros las quieren obligar a comprar petros, y aquí estás poniendo en riesgo los ahorros de los trabajadores, ¿ok? Pretendes utilizar también en el sector turístico, y también algo muy grave, que es que se paguen impuestos con esta cosa que se llama petro. Es decir, tú quieres obligar a alguien a comprar este petro por supuesto, el que lo compra por un valor muy distinto a su valor nominal, claro, y se lo paga al fisco se lo pega al fisco con todo su valor nominal. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, que estamos además pagando al CENIAT, que ya que le entra dinero inorgánico, ahora le va a entrar un petro que no va a poder hacer nada con eso. Y decirle muy claro también al país que con el petro nosotros no vamos a resolver los problemas que tenemos. El petro no va a resolver la escasez de alimentos que existe, el petro no va a resolver la hiperinflación que estamos viviendo los venezolanos, el petro no va a evitar que sigan muriendo niños por falta de alimentos y que nuestros ancianos se mueran también por falta de medicina. El petro no va a resolver el problema del efectivo. Perfecto. Que hoy por hoy se está pagando al 200% de su valor. Bueno, entonces, diputado Guzmán, tenemos que terminar. Muchas gracias por la intervención. Estaremos pendientes mañana de lo que ocurra en la Asamblea Nacional y bueno, volveremos a conversar sobre esos temas la semana que viene. Muchas gracias al presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, y a la 1:58 despedimos el programa, recordándoles que en la dirección general de la estación estuvo Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en la producción Selene Pérez, en los controles César González y en la conducción los diputados Julio Borges y Juan Miguel Mateus, y quien les habla, Alejandro Hernández. Nos escuchamos entonces el próximo lunes. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Este programa es presentado por Galletas María Ruiz. RCR presenta Una Tierra Azul, esa pequeña roca suspendida en el espacio en la cual vivimos. Una producción nacional independiente de Jimmy Stone Reverón, certificado 18804. En un primer micro de Una Tierra Azul sobre ciencia económica, decíamos que la ciencia económica pura estudia tanto los temas tradicionalmente relacionados con la economía, tales como producción, empleo, impuestos, inflación, etc., sino que también se ocupa del estudio de una gran diversidad de hechos de la vida cotidiana